¿Existe una forma correcta de interpretar la realidad? Puede parecer una pregunta algo extraña. Después de todo, vivimos en una época que nos ha acostumbrado a pensar que cada persona tiene derecho a su propia verdad, a su propia perspectiva y, en última instancia, a su propia manera de entender el mundo. Pero hagamos una pausa por un momento. Piensa en dos personas atravesando exactamente la misma circunstancia. Una prueba puede acercar a una persona a Dios y alejar a otra. La prosperidad puede despertar gratitud en un corazón y orgullo en otro. La misma corrección puede ser recibida como una muestra de amor o como una ofensa imperdonable. La misma verdad puede producir arrepentimiento en una persona y endurecimiento en otra. ¿Por qué ocurre esto? Porque los seres humanos no solamente vivimos en la realidad, la interpretamos. Interpretamos nuestras alegrías, nuestros fracasos, nuestras relaciones, nuestras heridas. Interpretamos nuestros éxitos, el sufrimiento, incluso la muerte. Y la forma en la que interpretamos la realidad termina determinando la forma en la que vivimos dentro de ella. Soy Marco López y esto es Ver la vida como Dios la ve. En esta serie vamos a recorrer uno de los temas más profundos, prácticos y transformadores de toda la Escritura, la sabiduría. No la sabiduría entendida como inteligencia, no la sabiduría entendida como experiencia, no la sabiduría entendida como una colección de consejos para vivir mejor. Vamos a explorar la sabiduría tal y como la presenta la Biblia, como la capacidad de comprender la realidad desde la perspectiva de Dios y vivir conforme a ella. Y para comenzar este recorrido, necesitamos responder a la primera pregunta. ¿Qué es la sabiduría? La búsqueda de la sabiduría ha acompañado al ser humano desde tiempos antiguos. Mucho antes de que existieran las universidades, los laboratorios científicos, bibliotecas, internet o cualquier otro recurso que hoy consideramos indispensable, el ser humano ya intentaba responder las mismas preguntas que seguimos haciéndonos hoy. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué significa tener una buena vida? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué ocurre cuando termina la vida? ¿Hay un propósito detrás de todo esto? Y honestamente esto no debería sorprendernos, porque hay preguntas que parecen estar grabadas en el corazón humano. Preguntas que sobreviven a las generaciones, que atraviesan culturas, preguntas que ni el progreso ni la tecnología han logrado responder. De hecho, si observamos la historia, descubrimos que prácticamente todas las civilizaciones han intentado construir una definición de sabiduría. Los filósofos la buscaron, los reyes la desearon, los maestros la enseñaron y los poetas la celebraron. Y cada uno de ellos logró captar algo de la verdad, pero ninguno llegó al corazón del problema. Porque el problema más profundo del ser humano nunca ha sido la falta de información, siempre ha sido la forma en que interpreta la realidad. Permíteme explicártelo de otra forma. Dos personas pueden mirar el mismo cielo estrellado. Una ve un accidente cósmico, mientras la otra contempla la gloria de Dios. Dos personas pueden atravesar el mismo sufrimiento, y mientras una se llena de amargura, la otra se fortalece en la fe. Dos personas pueden recibir la misma bendición. Una termina adorando el regalo, y la otra al Dios que se lo dio. La diferencia no está en las circunstancias, la diferencia está en la interpretación. Y aquí empezamos a acercarnos al corazón de la sabiduría, porque la sabiduría no consiste solo en responder preguntas. La sabiduría nos enseña a interpretar correctamente la realidad. Nos enseña a ver las cosas como realmente son, o mejor dicho, nos enseña a ver las cosas como Dios las ve. Y eso es mucho más importante de lo que parece, porque vivimos en una época con más acceso a la información que cualquier otra. Podemos aprender prácticamente cualquier cosa desde la palma de nuestra mano. Podemos consultar bibliotecas enteras en cuestión de segundos. Podemos acceder al conocimiento acumulado de siglos con tan solo un par de clics. Y sin embargo, seguimos enfrentando los mismos problemas fundamentales. Seguimos sin saber cómo vivir. Seguimos luchando con la culpa. Seguimos destruyendo relaciones, buscando propósito y preguntándonos qué hacer con el sufrimiento. Seguimos enfrentándonos a una realidad que ninguna tecnología ha logrado eliminar: la muerte. Tal vez porque el conocimiento puede enseñarnos cómo funcionan las cosas, pero solo la sabiduría puede enseñarnos qué significan. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando abrimos la Biblia descubrimos algo sorprendente. La sabiduría no aparece como una habilidad humana, no aparece como una técnica para tomar mejores decisiones, y ni siquiera como una virtud. La Escritura presenta la sabiduría como algo mucho más grande, algo que existía antes que nosotros, antes que las naciones, antes que las civilizaciones, antes incluso que la historia humana.
Una de las imágenes más extraordinarias de toda la Biblia se encuentra en Proverbios 8. Ahí la sabiduría habla, y al hacerlo dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y a continuación describe cómo estaba presente cuando Dios establecía los cielos, cuando trazaba los límites al mar, cuando afirmaba los fundamentos de la tierra. Por supuesto, Salomón no está enseñando que la sabiduría sea un ser independiente de Dios. Está utilizando un recurso, una figura literaria para ayudarnos a entender una verdad gloriosa. La sabiduría está entretejida en la propia estructura de la creación. Dios no creó un universo arbitrario, no creó un universo caótico, no creó un universo sin propósito, creó un mundo que refleja su carácter, su orden, su belleza, su verdad, su bondad. Y precisamente por eso existe una manera correcta de vivir dentro de este universo. Me gusta pensar en esto de la siguiente forma. La creación tiene una gramática moral. ¿A qué me refiero? Todos entendemos lo que ocurre cuando alguien ignora las reglas básicas de la gramática. Puede intentar escribir como quiera, puede inventar sus propias reglas, puede insistir en que su manera es igual de válida que la de los demás, pero la realidad no cambia por ello. La oración que hizo seguirá estando mal construida, porque existe un orden que no depende de nuestra opinión. Y algo parecido ocurre con la sabiduría. Podemos redefinir el matrimonio, podemos redefinir la verdad, podemos redefinir el bien y el mal, e incluso, y este tema está de moda, podemos intentar redefinir nuestra propia identidad. Podemos redefinir prácticamente cualquier cosa, pero no podemos redefinir la realidad, porque la realidad le pertenece a Dios. Y la sabiduría consiste precisamente en aprender a vivir dentro de la realidad que Él creó. Piensa en una brújula. La función de una brújula no es crear el norte, la brújula simplemente señala hacia Él. La sabiduría funciona de manera similar. No inventa la verdad, no crea significado, no redefine la realidad, simplemente apunta hacia ella. Y el sabio aprende a caminar en esa dirección. Por eso la Biblia nunca presenta la sabiduría como un lujo intelectual, la presenta como una necesidad para la vida diaria. Porque cada decisión que tomamos supone una interpretación de la realidad. Cuando perdonamos, cuando nos amargamos, cuando confiamos, cuando mentimos, cuando servimos, cuando adoramos, cuando sufrimos. Siempre estamos actuando sobre la base de algo que creemos acerca del mundo y acerca de Dios. Y entonces empezamos a entender por qué la sabiduría es tan importante. Porque la pregunta fundamental de la vida no es cuánto sabes. La pregunta fundamental es, ¿estás viendo correctamente la realidad? Porque una persona puede tener una enorme cantidad de información y aún así interpretar mal la vida. Puede ser brillante y al mismo tiempo necia. Puede comprender muchas cosas acerca del mundo y no comprender lo más importante de todo. Puede conocer la creación y desconocer al Creador. Y aquí llegamos a una de las afirmaciones más contraculturales de toda la Biblia. La sabiduría no comienza con nosotros, comienza con Dios. No comienza mirando hacia adentro como el mundo te ha vendido, comienza mirando hacia arriba. No comienza preguntando ¿qué quiero hacer con mi vida? Comienza preguntando quién es Dios y cómo debo responderle a Él. Y esta es una idea profundamente incómoda para el mundo en el que vivimos, porque vivimos en un mundo que ha convertido la autonomía en virtud. Nos enseñan a seguir nuestro corazón, a construir nuestra verdad, a definir nuestro propósito y a convertirnos en la autoridad final sobre nuestras vidas. Pero la Biblia insiste una y otra vez en que la verdadera sabiduría comienza exactamente donde termina la autosuficiencia. Comienza cuando reconocemos que no somos el centro del universo. Comienza cuando dejamos de interpretar la realidad desde nuestro pequeño trono. Comienza cuando reconocemos que existe un Dios que creó el mundo, que lo sostiene y le da significado. Y eso nos conduce a la pregunta inevitable del día de hoy. Si la sabiduría está tan profundamente conectada con Dios, si está entretejida en la creación misma, si consiste en aprender a vivir dentro de la realidad que Él creó, ¿cómo accedemos a ella? ¿Cómo aprende una persona a ver la vida como Dios la ve? La respuesta de la Biblia es muy sencilla, pero profunda, y aparece una y otra vez a lo largo de las páginas de la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es una frase breve y fácil de memorizar, pero no te confundas, no por eso es menos poderosa. Es capaz de transformar por completo la manera en la que entendemos la vida. Y antes de terminar este episodio, me gustaría que nos detuviéramos por un momento para pensar en lo que esto significa para nosotros. Porque es posible escuchar todo lo que hemos dicho hasta ahora
y concluir que estamos teniendo una conversación interesante sobre filosofía o teología. Pero la Biblia nunca habla de la sabiduría como un tema abstracto. Siempre la conecta con la vida real, con la forma en la que interpretamos lo que nos ocurre, con la manera en la que respondemos a las circunstancias, con lo que amamos, con lo que tememos, con lo que perseguimos. La sabiduría no es un concepto reservado para académicos, es una necesidad para cada ser humano, porque todos vivimos interpretando constantemente la realidad. Quizá hoy estás tratando de interpretar una puerta que se cerró, una oración que aún no ha sido respondida, una pérdida que todavía duele, un diagnóstico que no esperabas, una etapa de incertidumbre, incluso una bendición que no sabes cómo administrar. Y la pregunta no es solamente qué está ocurriendo, la pregunta es cómo estás interpretando lo que está ocurriendo. Porque muchas veces nuestro sufrimiento no proviene únicamente de las circunstancias, proviene también de la historia que nos contamos acerca de esas circunstancias. Y aquí es donde la sabiduría se vuelve tan necesaria, porque nos enseña a interpretar correctamente la realidad. Nos recuerda que Dios sigue siendo Dios aun cuando no entendemos nada, que su providencia sigue obrando cuando no la vemos, que su bondad no desaparece cuando atravesamos dificultades y que la realidad es más grande de lo que alcanzamos a percibir en este preciso momento. Después de todo, la vida es más que el presente, más que nuestros planes, más que nuestras preocupaciones, más que nuestros éxitos y más que nuestros fracasos. La Escritura nos recuerda constantemente que vivimos a la luz de algo mucho mayor. Vivimos a la luz de la eternidad. Y tal vez, una de las evidencias más claras de que fuimos creados para algo más que este mundo, es que ninguna de las cosas que hay en él logra satisfacer plenamente el corazón humano. Alcanzamos metas y seguimos anhelando más y más. Cumplimos sueños y seguimos sintiendo que algo falta. Construimos proyectos, acumulamos experiencias, posesiones, perseguimos logros y aún así seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Por qué? Porque fuimos creados para algo más grande que nosotros mismos. Fuimos creados para Dios. Y por eso la verdadera sabiduría nunca termina en la sabiduría misma. La verdadera sabiduría siempre termina conduciéndonos a Él. Nos lleva a contemplar quién es, a confiar en Él, nos lleva a vivir dentro del mundo que Él creó de la manera en la que Él lo diseñó. Y eso nos devuelve a la afirmación con la que cerraremos este episodio. La sabiduría no comienza con el conocimiento, no comienza con la experiencia, ni con la edad, ni con los años dentro de una iglesia. Comienza con Dios. Y precisamente por eso, el próximo paso de nuestro recorrido consiste en comprender qué significa realmente temerle. Porque si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, entonces entender esta expresión es mucho más importante de lo que solemos pensar. ¿Se trata de miedo? ¿Se trata de terror? ¿Dios quiere que guarde distancia? ¿O tal vez estamos hablando de algo mucho más profundo? De eso hablaremos en nuestro próximo episodio. Si este contenido es de bendición para ti, compártelo con alguien más y acompáñanos en los próximos episodios, porque nuestro deseo no es simplemente adquirir conocimiento, es aprender a ver la vida como Dios la ve. Que Dios te bendiga.